Para nadie es un secreto que el universo de Harry Potter llegó para quedarse, que la historia capturó la atención de grandes y chicos por igual, y que llegó a cautivar tanto a los fans e incluso a estimular la creatividad de muchos de ellos de tal forma que no fue raro ver a los personajes del mundo mágico dentro de las más locas, divertidas o entretenidas historias del fanfiction. Pero algunos fans con más presupuesto fueron un poco más allá, llegando a escribir, perfeccionar y desarrollar historias o personajes de los cuales el canon solo hizo una ligera mención, o que sí son desarrolladas en el canon pero nunca llegaron a la pantalla grande. Y aunque desde luego no son oficiales, igualmente se ganaron el respeto y la admiración del fandom, porque dichos films fueron un recurso perfecto para saciar la curiosidad. Yo soy Samira Potter y el día de hoy quiero hablarles de mi selección personal de films de Harry Potter. Creo que debo advertirles que si no han visto estas pelis, pues van a encontrarse con muchos spoilers porque obviamente estaremos analizándolas. Así que aclarado este asunto, ahora sí, ¡Lumos! Hijo de la Luna. Es un corto de 2018 dirigido por Lynn Aidan Orlans, quien también participó en el guión. Este short film se centra en Remus Lupin como protagonista, profundizando en su historia. Y a pesar de su bajo presupuesto está muy bien trabajada, ya que comienza con un plano que recuerda al de muchas películas de terror. Se remonta a 1979 para revelarnos el momento en el que Remus fue atacado por Fenrir Greyback, cuando apenas era un niño, sin que su padre pudiera hacer algo por él para salvarlo. Posteriormente tenemos un salto temporal de 14 años para mostrarnos al personaje recién graduado de Hogwarts y con una misión muy importante encomendada por Dumbledore. Me gustó bastante la fotografía de la película, pienso que es bastante profesional y aunque los efectos especiales no son los mejores, ya que obviamente se trata de una película hecha por fans y desde luego no tienen el mismo presupuesto que la Warner Bros., pues pienso que están bastante bien. Las actuaciones estuvieron fenomenales y la historia me parece también bastante buena, ya que nos ayuda a profundizar más en el personaje y desde luego a sentir más empatía por él. Aquí vemos a un Remus Lupin bastante joven, pero con un alto sentido de la responsabilidad. Y eso es algo en lo que J.K. Rowling ha hecho mucho hincapié en sus novelas. Tanto es así que no teme ni por un segundo aceptar la propuesta de Albus Dumbledore, que ha descubierto la guarida de Fenrir Greyback. Entonces lo que Dumbledore quiere es que Remus Lupin se vaya hasta esa guarida para hablar con ellos, todo para evitar que se unan a Lord Voldemort y a sus secuaces. Por una parte James no está de acuerdo, y por la otra Sirius reconoce que la única persona capaz de llevar a cabo esta misión es precisamente Remus, ya que los hombres lobo solo confían en los de su especie. Me gusta cómo hicieron énfasis en las diferentes personalidades de los personajes. Me parece que es algo bastante fiel a los libros. Un Sirius temerario, un James que piensa un poco más en las consecuencias, un Peter Pettigrew sin carácter que se somete a lo que diga la mayoría, y un Remus Lupin con un alto sentido de responsabilidad, que quiere sentirse útil y sobre todo agradecer de cierta forma todo lo que Dumbledore hizo por él. En cuanto a la actuación de los hombres lobo, no quedé muy convencida, pero debo hacer la salvedad que el chico que interpretó a Greyback hizo un gran trabajo. Sí siento que le metió la fuerza necesaria a su personaje. Y en cuanto al personaje de Lily, también pienso que lo hizo muy bien, pero no sé, creo que han podido conseguir a una chica pelirroja. En la fotografía me pareció que hubo buenas elecciones en cuanto a los filtros y la paleta de colores que usaron, así como los planos de cámara. Todo esto tomando en cuenta, como ya les dije, que esta no es una gran producción respaldada por un presupuesto millonario. Las hermanas de la casa Black. Esta película es del 2019 y al igual que el film anterior, se trata de una precuela de la historia original, la cual está centrada en las tres hermanas Black, Narcisa, Bellatrix y Andrómeda, y cómo cada una de ellas fue tomando caminos separados. Los efectos especiales son muy buenos para una película de su tipo, pero la fotografía no creo que haya sido la mejor elección. Las actuaciones me parecieron muy buenas. A nivel de caracterización, pienso que hubo algún que otro personaje que físicamente no concordaba con los originales, pero a nivel de actuación pienso que hizo un muy buen trabajo. Nos entregó a una Bellatrix adolescente, que todavía no es tan peligrosa como la Bellatrix adulta, la que estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande, interpretada por Helena Bonham Carter. Pero no creo que esta chica no sea peligrosa por falta de maldad,
sino más bien por falta de experiencia y conocimientos. Y a medida que avanza la historia vemos cómo esta chica va creciendo precisamente en esto, en conocimientos y habilidades. Desde mi punto de vista, la historia no busca hacer que tú empatices con los personajes malvados, sino más bien que los conozcas y que conozcas sus razones. Aunque claro está, como siempre he dicho, y lo digo como docente, la crianza y el entorno son influyentes, pero no determinantes en la actitud de las personas. Sirius, por ejemplo, también fue criado por la familia Black, con los mismos ideales y prejuicios, pero su personalidad tan marcada y su sentido de rebeldía lo llevó a desligarse de su familia. Claro está que Sirius no es precisamente una mansa paloma ni el más moralista, pero al menos tiene códigos de lealtad. Una de las escenas que más me llamó la atención y me gustó fue donde Bellatrix se encuentra con Voldemort. Tal y como les dije, creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo de caracterización, en este caso con Voldemort. Por esos días ya debía tener una apariencia más serpentina, pero me gustó mucho cómo desarrollaron la historia, porque creo que es bastante lógico que Voldemort hiciera una especie de prueba a los aspirantes a ser mortífagos. No iba a incluir a cualquiera, ¿verdad? Creo que es una buena historia que retrata muy bien el desarrollo de los personajes, los cuales, dicho sea de paso, mantienen el mismo carácter de sus homónimos literarios. Neville Longbottom and the Black Witch. Otro fanfilm de 2019. Fue dirigido por Callie Bailey, quien también escribió el guión basándose desde luego en la historia que ya conocemos acerca de los padres de Neville y que fue escrito someramente por J.K. Rowling, solo que aquí encontramos más profundidad. La historia se basa en la confrontación de los Longbottom contra Bellatrix Lestrange y Barty Crouch Jr., confrontación que marcaría un antes y un después en la vida de Neville, ya que sus padres no volvieron a ser los mismos al quedar bastante afectados. Bellatrix y Barty, por su parte, fueron enviados a Azkaban. A ver, es muy importante el trabajo cinematográfico que encontramos aquí. Yo no soy ninguna experta, pero se los digo como fan y amante del cine que soy. Si tienen la oportunidad de ver esta película, por favor, háganlo. Por cierto, desde luego, en la cajita de descripción les voy a dejar los links a esta y a las demás películas por si quieren echarle un vistazo. Bien, como les decía, hay un gran trabajo cinematográfico en esta película, sobre todo en las actuaciones, pero de eso vamos a hablar más adelante. Por ahora me gustaría hablar de los planos que me encantan, de verdad. Hay unos que recuerdan mucho a los de las películas originales, pero sobre todo la fotografía. Tiene una paleta de colores exquisita. Durante las noches vemos tonos azulados pero opacos, que por lo general transmiten una sensación de opresión, algo que se enfatiza además en la escena de la primera aparición de Bellatrix. Parece algo sacado de una buena película de terror, mientras que en las escenas que transcurren de día en casa de los Longbottom tienen tonos dorados que transmiten todo lo contrario, calidez, tranquilidad y serenidad. En algunas escenas usaron la perspectiva en primera persona, lo cual yo pienso que es una excelente opción para hacer que la audiencia se sienta más inmersa dentro de la historia y mejorar la experiencia. Ahora sí voy a hablar de la caracterización y de la actuación. Pienso que a nivel histriónico estuvieron muy bien todos los actores. Los Longbottom transmitían esa fuerza y esa confianza de la que siempre habla la abuela de Neville en los libros. También es muy fácil empatizar con ellos porque nos muestran escenas previas donde vemos ese amor entre ellos y su hijo, esa interacción que hay como familia. Así que cuando llega la escena de la confrontación de ellos con Bellatrix y Barty Crouch, es imposible no empatizar con ellos, no sentir opresión o angustia. En esta película además queda enfatizado que los Longbottom son padres amorosos, pero que también son héroes, personas que arriesgan su integridad y hasta su vida en pro de un bien mayor, de un bien común. En cuanto a Catherine Baker, me apena decir que en su momento la chica fue bastante criticada por su actuación, ya que constantemente la estaban comparando con Helena Bonham Carter, que si no se parecía a ella, como que si fuese tan fácil conseguir a unas socias del personaje para que quedara exactamente igual, que si se veía demasiado vieja para la edad que debía tener Bellatrix. Y pienso que esto es un poco injusto tomando en cuenta que en las películas originales teníamos a actores como por ejemplo Alan Rickman, el cual admiro, respeto y me encanta. Pienso que como él no va a haber nadie más y pienso que además fue el Severus Snape perfecto, irreemplazable, pero si mal no recuerdo él tenía 54 años cuando interpretó a Severus Snape en La Piedra Filosofal y el personaje tenía alrededor de 35 años. Y ni qué decir de los Potter, que fueron interpretados por actores que se veían cuarentones y pues
Lily y James tenían alrededor de 20 o 21 años, entonces sí que me parece injusto que se hayan ido en contra de esta chica solamente por eso. Porque además las personas que trabajan en estos proyectos son personas que están dando lo mejor de sí y que están trabajando por amor al arte. Entonces, no me parece justo, de verdad que no. Honestamente creo que esta chica tiene grandes habilidades histriónicas, sin mencionar que tiene todos los elementos físicos del personaje. La palidez, el cabello rizado y la mandíbula cuadrada. Su expresión corporal y el tono de la voz recuerdan bastante a lo que vimos de Helena Bonham Carter. Pero es porque existe una base literaria. J.K. Rowling fue muy específica al describir tanto el perfil psicológico del personaje como su manera de hablar y moverse. Y honestamente creo que Catherine Baker hizo un muy buen trabajo. Ahora bien, si la película me encantó en términos generales, sí que hay algún que otro punto que yo siento que debo criticar, sobre todo a nivel de historia y de guión. Por ejemplo, según lo que sabemos, los Longbottom fueron atacados en su propia casa. Y al inicio de la película, cuando vemos esa escena donde Bellatrix está asomando por la ventana para espiar a los Longbottom, creí que ese era el preludio del ataque, pero no. Luego me di cuenta de que esa escena solamente estaba para generar tensión. La historia es muy rebuscada debido a que a Frank lo secuestran yendo a un encuentro con Dumbledore, para lo cual necesita ir a un bosque a tomar un traslador. Pero digo yo, ¿no les parece a ustedes que siendo un Auror y el jefe del Wizengamot los que se iban a reunir, lo más lógico sería que acordaran un lugar más seguro, protegido además por un encantamiento fidelio, y que ambos se aparecieran en los límites para luego entrar ahí? No sé, creo que eso sería un poco más lógico que aparecerse en un bosque, en medio de la nada, no sé. Sería como gritar, atáquenme, algo así, no sé. Es que si le ponemos un poquito más de sentido común al asunto, nos daremos cuenta de que probablemente los Longbottom no se defendieron de los ataques de Bellatrix y de Barty Crouch porque allí se encontraba Neville y a lo mejor estaban amenazados con él. Eso me parece a mí mucho más lógico que la situación que plantea la película. O sea, ellos se vieron rodeados por estos mortífagos, se vieron reducidos por ellos por esta razón, porque Neville estaba presente y necesitaban protegerlos. Y cuando tú estás protegiendo a alguien, pues te haces más vulnerable. Pero como esto no está esclarecido en los libros y tampoco en las películas, entonces solamente podemos armar conjeturas. Sin embargo, en el cortometraje vemos que Alice toma la decisión poco inteligente de seguir a su marido y llamarlo a los gritos, además. O sea, dando su posición, imagínense. Ah, y otra cosa que no se me puede olvidar, fueron algunos errores visuales, como por ejemplo artefactos muggles dentro de la casa de los Longbottom. O sea, estamos hablando de la casa de magos y brujas Sangre Limpia. No de la casa de los Weasley, donde sabemos que el señor Weasley colecciona algunos objetos muggles porque, pues, les encanta. Severus Snape y los merodeadores. Este cortometraje está ambientado en 1978, es decir, después de que Snape, Lily y los merodeadores se graduaran de Hogwarts. La historia se centra más que todo en Severus Snape y sus inicios como mortífago. La primera escena, de hecho, nos muestra a un joven lleno de rencor y frustración por todo lo acontecido en su vida. También vemos a los merodeadores haciendo planes acerca de su vida post-Hogwarts, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que no existe evolución en ellos, porque básicamente siguen siendo los mismos hijos de su bendita madre que piensan que atormentar a alguien es una simple travesura. En primer lugar, hablemos de la parte visual de este film. Se nota el compromiso y el trabajo además del presupuesto en él. Los efectos visuales, si bien no llegan a ser tan buenos como las películas originales, son bastante decentes y de hecho me atrevería a decir que son los mejores que he visto en este tipo de películas. A nivel de guión, estuvo muy bien construido, respetando perfectamente las características de cada personaje. Vemos a un Pettigrew miedoso, vemos a un Sirius bravucón, a un Remus mediador y a un James movido por los celos que quiere destruir a Severus porque piensa que está entre Lily y él de cierta forma. Y vemos también a una Lily comprensiva pero con mucho dolor en su fuero interno. Finalmente vemos a un Severus rencoroso, lleno de ira y frustración, cuyas emociones finalmente explotan para dejar en claro que ya no es el mismo de antes, que no está dispuesto a tolerar más humillaciones porque dejó de ser el adolescente vulnerable para convertirse en un hombre peligroso. Pero no porque cuenta con el respaldo del Señor Tenebroso, sino porque él sabe defenderse a sí mismo.
Y sin Lily presente, que ya sabemos que detesta las artes oscuras, él se siente completamente libre para desahogarse. Al fin y al cabo, ella es el foco de atención y el motivo por el cual James y Severus Snape deciden enfrentarse. Porque cada uno desea que quede en evidencia que el otro no es el indicado para ella. Severus Snape, por su parte, es un mortífago y pues James es un bravucón que, además, esta actitud malsana y desagradable en él se evidencia precisamente por los celos, hace que sea aún más desagradable. La escena del duelo en el bosque está muy bien realizada, no solo a nivel coreográfico, sino que cada uno de los rasgos de personalidad se mantienen a la perfección. El enfrentamiento incluso se vuelve más personal, llegando al combate cuerpo a cuerpo. James no se resigna a ser desarmado por alguien que considera muy inferior a él en todos los sentidos, así que se abalanza sobre Severus para tratar de desarmarlo también. No concibe la derrota, no está acostumbrado a perder, y mucho menos cuando las consecuencias implican perder a Lily. Y esto es muy digno de mencionar porque fue precisamente James quien puso las reglas del duelo. Quien perdiera tenía que alejarse de Lily, como si ella no pudiera decidir por sí misma o no tuviera este derecho. Las actuaciones estuvieron magistrales. A mi parecer, aquí no hubo nadie que se saliera de su rol. Y al tratarse del protagonista, obviamente que tengo que resaltar el trabajo de Mike Agnes, debido a que nos mostró una versión mucho más visceral, explosiva e impulsiva del personaje. Y esto es digno de mencionar porque estuvimos acostumbrados a ver la versión de Alan Rickman, que nos mostró a un Severus Snape adulto, en vestido de sensatez, no explotaba tan fácilmente. ¿Qué les puedo decir? Son años de haber dominado la técnica, como quien dice. La versión de este cortometraje es todo lo contrario. Un joven impulsivo, cansado de los abusos y sobre todo ansioso por ser respetado de una vez por todas. Por lo tanto, se torna más agresivo y menos racional, porque actúa en base a impulsos. Le cuesta dominarlos, cae ante las provocaciones, y eso es algo que siempre le cuestiona a Harry en las novelas, sobre todo en la Orden del Fénix, en las escenas donde le da clases de legeremancia. Snape aconseja a Harry porque sabe que allí radica su error. Si eres fan de Severus Snape como yo, seguramente amarás esta película por el grado de compromiso que tiene y de fidelidad con el personaje. O sea, es que son exactamente iguales. El guión profundiza bastante en los sentimientos de él y también en los de James. Nos hace conocerlos un poco más y el por qué actúan como actúan, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el proceder. No olviden que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Una de las cosas que más me gustó es que ya para el final, donde vemos la faceta más peligrosa de Snape, en la que descubrimos que es capaz de todo porque nada le importa, luego de sentirse alejado de Lily, vemos que de cierta forma se hace justicia. James muestra su parte racional. Ha podido mentir diciendo que Snape lo atacó a traición, pero no. Él prefirió decir la verdad, y supongo que lo hizo porque ya quería jugar limpiamente. No fue solo por el hecho de que se vio superado por Snape, sino porque su discurso de cierta forma lo trajo a la realidad y le demostró lo miserable que había sido hasta el momento. Al menos eso fue lo que yo interpreté. Pero definitivamente para mí el momento más emotivo fue cuando Severus y Lily se abrazan y él se sincera ante ella, porque pienso que era como desnudar su alma, como descubrir lo que había detrás de esta fachada de mortífago, que había un ser humano con sentimientos. En fin, pienso que fue un muy buen final para esta película. Y bien, esta fue mi selección de mis 4 películas favoritas hechas por fans. Desde luego hay muchísimas más, unas que todavía no he visto, otras que sí que he visto y me gustaría analizar, pero si a ustedes les gusta este video, les prometo que les traeré una segunda parte. Si el video les gustó, les agradecería que me regalaran un like, que se suscriban y que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me están viendo desde la página de Facebook, no olviden seguirme y compartir el video, pero les sugeriría que pasaran por el canal de YouTube donde podrán encontrar una versión extendida de todos los videos. Como siempre, espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nox!